Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión no les traigo la biografía de algún personaje histórico en especial, sino más bien, un periodo en la historia de mi país que fue de gran importancia y conocido como el Frente Nacional. El Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia. A manera de respuesta, frente a la llegada de la dictadura militar en 1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, Partido Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder presidencial se alternaría, cada 4 años, entre un representante liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, hubo una transición política efectuada por una junta militar, a lo que prosiguió la elección de Alberto Lleras Camargo. El frente llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato del político conservador Misael Pastrana Borrero. El 13 de junio de 1953, con el aval de la Iglesia, los gremios y todos los grupos políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla anunció un golpe de Estado contra el gobierno de Laureano Gómez, en oposición a la reforma constitucional que éste adelantaba en el Congreso. Inicialmente el general Rojas sería presidente de Colombia por un año, pero su gobierno se alargó por un periodo de 5 años. Con las características de un gobierno militar, este periodo es reconocido como una dictadura por su ordenamiento jurídico e institucional. Sin embargo, el uso del término se ha puesto en discusión, pues a la hora de hacer una comparación con otras dictaduras contemporáneas del continente latinoamericano, la de Rojas Pinilla no se caracterizó principalmente por altos niveles de represión o irrespeto por los derechos humanos. El 13 de junio de 1956, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Rojas Pinilla presentó su propio partido político, la Tercera Fuerza, fundamentado sobre ideas socialistas, con una perspectiva alternativa en el terreno de lo económico y lo político a la de los programas de políticos liberales y conservadores, y con un discurso de carácter populista que hacía alusión a la necesidad que el país tenía de una visión política diferente a la del bipartidismo. En 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal en ese momento, y, además, la figura liberal menos antipática para los conservadores, buscó acercamientos con los conservadores para proponerles la creación de un binomio liberal-conservador para recuperar las riendas democráticas y civiles del país. Lleras Camargo viajó a Benidorm, en España, para buscar al expresidente Laureano Gómez, quien se encontraba exiliado allí, y plantearle su proyecto. En este encuentro, Lleras Camargo logró que Laureano Gómez firmara un comunicado, el día 24 de julio de 1956, en el que se planteaba la necesidad de unir los dos partidos colombianos para luchar contra la dictadura militar. Ya para finales de 1956, la popularidad de Rojas Pinilla se encontraba en franco declive, especialmente con los grupos básicos que solían respaldar este régimen.
Luego de algunos incidentes entre manifestantes y las autoridades policiales, en la madrugada del 10 de mayo de 1957 Rojas Pinilla renunció y se designó una junta integrada por 5 generales de tendencia conservadora para sucederlo, quienes ejercieron por un periodo de un año a manera de transición. Ejecución del Frente Nacional. El 1 de diciembre de 1957, la Junta citó a los colombianos para que votaran a favor o en contra de la propuesta de Lleras Camargo y Gómez Castro. Mediante un plebiscito, el pueblo colombiano modificó la Constitución para permitir la ejecución del Frente Civil, que más tarde pasaría a llamarse Frente Nacional, además de inaugurar el sufragio universal y establecer la carrera administrativa para funcionarios públicos. Con este plebiscito, como mecanismo de participación ciudadana, se le otorgó a las mujeres el derecho al voto y, con un 95,2% de favorabilidad, se aprobó el Frente Nacional. La Junta, entonces, gobernaría hasta el 7 de agosto de 1958. El Frente Nacional intentó conciliar los principios institucionales de la República Liberal, 1930-1946, pero, ahora, con la matriz de los intereses de los empresarios, los cuales se forjaron durante la década del estado de sitio, 1948-1958. El apoyo de los grupos económicos fue muy importante para el mantenimiento del poder, pues la clase política encontró sobre ellos la forma de legitimar la permanencia del sistema del Frente Nacional. Primer presidente del Frente Nacional, pertenecía al Partido Liberal. Gobernó durante el período entre 1958 y 1962. Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz, apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable, impulsó una reforma para mejorar la educación pública, impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista, y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. De filiación conservadora, asumió el poder en 1962. Valencia le dio continuidad a los planes de gobierno de Lleras, pues intensificó la construcción de vivienda y la electrificación rural. Además, aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que permitió que se diese una recuperación económica significativa. Con respecto a los movimientos insurgentes, Valencia hizo grandes esfuerzos por terminar con los focos de bandoleros y guerrilleros. Uno de ellos, el bombardeo en 1964 a Marquetalia, que daría origen a las FARC. El siguiente turno fue para Carlos Lleras Restrepo, en 1966. Lleras Restrepo, político fundamental del Partido Liberal durante el siglo XX, se preocupó principalmente por la modernización del Estado y por emprender cambios en las políticas económicas que permitieran el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, y a que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Otro asunto importante durante el gobierno de Lleras fue la reforma constitucional de 1968, pues, desde el inicio de su período, Lleras planteó la urgente necesidad de hacer las siguientes reformas a la Constitución. Fortalecer el poder presidencial. Incluir la emergencia económica como una situación de excepción que el presidente de la República pudiera decretar. Prolongar por 4 años el período de los representantes al Congreso. Prolongar la paridad de liberales y conservadores 4 años más después de acabado el Frente Nacional, es decir, hasta 1978. En 1970, asumió el poder el político conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional.
Pastrana Borrero debió afrontar serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde la ANAPO, Alianza Nacional Popular, tras la derrota de Rojas Pinilla. Debido a esto, el sector más radical de la ANAPO, conformado esencialmente por estudiantes universitarios y obreros, decide integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza. El M-19, Movimiento 19 de Abril, nombre referente al día en que se realizaron las elecciones presidenciales. Al finalizar el Frente Nacional, en 1974, se presentaron como candidatos a la presidencia Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, María Eugenia Rojas por la ANAPO, Hernando Echeverri por la Unión Nacional de Oposición y Alfonso López Michelsen por el Partido Liberal, quien, a la postre, resultaría triunfador por un amplio margen de votación. Respecto del gobierno de López cabe decir que, aunque el periodo del Frente Nacional ya había concluido, este mantuvo la reforma constitucional de 1968 y dio una participación equitativa a conservadores y liberales en su gobierno. Durante el período presidencial de Valencia el liberalismo se fragmentó, lo cual hizo que apareciera el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. El líder del MRL era Alfonso López Michelsen. López estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la derrota de López Michelsen en las elecciones presidenciales. Durante la administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición al Frente Nacional, el cual estaba conformado, en su gran mayoría, por estudiantes y obreros próximos a la izquierda. El MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. La ANAPO, liderada por el general Rojas Pinilla, se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional. Es importante tener en cuenta que el contexto del Frente Nacional estuvo enmarcado por la Guerra Fría, y aunque quería devolver la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones contra las disidencias políticas y se controlaron y cooptaron la empatía de los sectores populares y de las clases medias emergentes, a través de redes de clientelismo. La Iglesia y las Fuerzas Armadas mantuvieron un papel protagónico. El período del Frente Nacional se caracterizó por ser fuertemente anticomunista. Poco a poco este sistema de coalición partidista se desgató y no fue ajeno a las influencias de la corrupción. Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia y por neutralizar el auge de los movimientos insurgentes de izquierda, aunque sin mayores resultados, pues fue durante este periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como es el caso de las FARC, el ELN y el M-19. También durante este periodo se intentó varias veces llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente. Bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así, denle like y compártanlo, también pueden comentar algunos temas que quisieran ver en el canal. No siendo más, nos vemos en otra ocasión.